Bueno, diputado Jorge Lacoste, gracias por estar con nosotros hoy. Y bueno, hay un tema que preocupa mucho y que se había mostrado muy preocupado justamente por esta cuestión del tema de los ataques a los tirobolsas. ¿No es así? Sí, bueno, buenas tardes, José, muchas gracias por la entrevista. La verdad que en la provincia el tema de los ataques a los hilos bolsa pareciera ser una cuestión que no tiene que ver con una mera coincidencia de algún chico que en un acto de rebeldía entró a algún campo a cazar un bicho o entró solamente a distenderse un rato y vio un silo bolsa y lo cortó. Nadie va con un cúter, con una herramienta filosa, bueno, salvo que vaya a cazar, sí, pero a, a provocar este tipo de daños y de perjuicios que terminan no solo siendo un daño para el propietario, sino también termina siendo un daño para la economía, porque son recursos que dejan de entrar en tributos a la economía argentina. Ajá. Y allá en Entre Ríos es muy grave la situación en ese sentido, ha habido muchos ataques. Ha habido varios, no sabría determinar cuánto es mucho y cuánto es poco. Han sido varios los ataques a Silo Bolsa y en distintos departamentos de la provincia. Yo vivo en el centro norte de la provincia, un departamento que se llama Federal, también fuimos un productor acá, en un solo ataque perdió 6 silobolsas, 3 de soja y creo que 3 de maíz. Después, bueno, la policía ahí hizo alguna actuación y había un par de detenidos, pero no se supo después si realmente eran quienes habían sido responsables, o fue meramente para aflojar un poco las tensiones con el sector. El fin de semana estuvimos en una reunión de nuestro espacio político interno dentro de la Unión Cívica Radical con Jorge Cheme, que es presidente de CRA, y con Daniel, que es con Inagro, que es entrerriano y que es presidente COP. Y estuvimos abordando, entre otras cosas, ese tema porque nos preocupa que desde el Ejecutivo no haya definiciones tajantes cuestionando y criticando este tema. Ha habido por ahí alguna cuestión muy light del ministro de Agricultura, y después apareció este proyecto que anunció el presidente de la Cámara, pero no ha habido, en definitiva, una posición desde el Poder Ejecutivo fuerte condenando esta cuestión. Insisto, había cuenta de que no solo se perjudica al propietario, sino que se perjudican las cuentas públicas y frente a las expresiones de Eve Bonafini o del periodista que en teoría terminó siendo agredido el 9 de julio, el jueves, lo dijo ahí diciendo qué lindo sería que alguien vaya con una trincheta y corte un silo bolsa. La verdad que me parece que es un acto que el Ejecutivo debería salir a condenar fuertemente, porque si no pareciera ser que desde el Ejecutivo con el silencio están avalando esas cuestiones. Y ahí se explica por qué en distintos lugares del país aparecieron estas cuestiones que tienen que ver con el pareciera que el enemigo nuestro es el productor agropecuario, cuando el productor agropecuario es el único que no está, no es el único, por cierto, pero es una de las principales fuentes de ingresos de dólares que tanto necesita la Argentina. Es probable, es posible esto que el fin de semana estuvo circulando la cuestión como chiste inclusive, o el tema este de que las mulitas pudieran atacar a los silobolsas, así. ¿Eso tiene algún viso de probabilidad eso? No, 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 nada que ver, cero probabilidad. Además, cualquiera que ve las imágenes y las fotos ve que es un corte preciso, típico de una herramienta muy filosa, que uno lo hace rápidamente pensar que puede ser un cúter o un cuchillo muy filoso. La verdad que no hay cuchillos tan filosos como para... el plástico en el que se acopia el material en silo bolsa, un plástico de unos cuantos micrones, resistente
si bien la presión del cereal que tiene adentro lo hace factible de que ante un pequeño corte rápidamente se raje la bolsa, pero la verdad que no es fácil cortarlo. No, imposible que sea un animal, dejártelo. ¿Para qué se usa un silobolsa? Ya sabemos que Se para... usa por... Ah, Sí, 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 el silo bolsa es una herramienta que tiene el productor agropecuario para acopiar su producción porque no hay suficiente cantidad de silos de metal en el país para los granos que produce la Argentina. Y cuando surgió este crecimiento exponencial sobre todo lo que tenía que ver con la soja, un sector tan dinámico y tan creativo como el sector agropecuario rápidamente encontró en el silo bolsa la herramienta más económica para acopiar el cereal, sobre todo porque lo puede acopiar en la misma chacra, no necesita pagar flete, baja los costos de producción, porque si no, los hilos de metal generalmente están en los cascos de las estancias o en los cascos de las empresas acopiadoras de cereales, y eso significa un gasto de transporte que con el silo bolsa se cosecha y en la misma chacra se guarda. Pero no es un acto de especulación como algunos pueden llegar a suponer que el sector agropecuario especula con el precio del dólar y el valor de la soja en los mercados internacionales y todas estas cuestiones. Es simplemente que es una estrategia comercial del productor agropecuario que vende lo que necesita para cancelar deudas y lo demás lo tiene como cualquier familia puede tener lo que se denomina un canuto en la casa por cualquier emergencia. Lo que la gente debe entender es que producir a cielo abierto es una lotería. Puede venir llovedor, puede venir seca, puede venir un incendio, puede venir una pedrada. Es decir, hay muchísimos elementos que juegan en contra del sector agropecuario para que a su vez sumemos la posición esta que está siendo estimulada, empujada por algunos del odio contra el sector agropecuario, al que lo consideran, vuelvo a insistir, un enemigo en un país en el que le debe mucho a este sector por el desarrollo y por el crecimiento que ha tenido. ¿Usted cree que la relación, en este momento, la relación del campo con el gobierno, cómo es? Bueno, es un tema que también planteábamos en la discusión del sábado. En algunos casos hay conversaciones, pero no hay diálogo, porque, bueno, dialogar no es solo tener la oportunidad de sentarse frente a un Zoom como estamos nosotros, o personalmente, y plantear cada uno su posición y irse con que cada uno dijo lo que pensaba y nada más. Dialogar es tener un ida y vuelta que permita ir resolviendo las demandas, las necesidades de un sector, vuelvo a insistir, que es muy dinámico y que impacta en toda la economía, porque si alguno piensa también que el sector agropecuario solo impacta en el combustible, o solo impacta en la gomería, o solo impacta en la venta de camiones, la verdad que es un sector tan dinámico que termina movilizando gran parte de la economía argentina, de manera tal que creo que es necesario que haya un diálogo profundo, entendiendo que el Estado y los sectores productivos de la Argentina tienen que ser socios y no competir o ser enemigos, porque no nos va a ir bien a ninguno, ni al Estado ni al sector productivo. ¿Cuál va a ser el papel del campo? Todas las actividades, digamos, han sido impactadas por esta pandemia. Ahora, ¿en qué medida impactó en la actividad del campo lo que fue todas estas cuarentenas y todo este tema de la cuarentena, del COVID? Bueno, por suerte, salvo aquellas actividades que tienen una demanda de mano de obra un poco más intensiva, como la citrícola, que necesitan para cosechar, para poda, para algunas otras cuestiones donde necesitan contar con mucha gente. En general, al menos en la provincia en la que estoy yo, que es una provincia agrícola ganadera, el sector no ha sido afectado por lo que tiene que ver con la pandemia, porque pudo seguir trabajando. En todo caso, en Entre Ríos lo afectan cuestiones que tienen que ver con
con decisiones del gobierno de la provincia, que la semana pasada le metió una ley de emergencia y le volvió a meter la mano al bolsillo al sector pecuario, grabando el impuesto inmobiliario rural sobre una emergencia que ya venía del 2013, es decir, que estamos en emergencia sobre emergencia, pero no que tenga que ver con la pandemia. En ese sentido, el sector ha podido trabajar, el tiempo ha incluso acompañado. Esperemos buenas cosechas y buenas producciones de carnes. ¿Cuál va a ser el papel entonces del campo en la post-pandemia? Central. El campo va a ser central en la post-pandemia, en tanto y en cuanto el Estado entienda, el gobierno, mejor dicho, no el Estado, en tanto y en cuanto este gobierno entienda que puede ser la entrada de dólares frescos a las ya muy sufridas arcas del Estado Nacional, pero para esto tenemos que trabajar en conjunto, y en conjunto estos estados municipales, que no haya aduanas locales, los estados provinciales, que no grabemos más de lo que ya se puede grabar las producciones o los campos, Estado Nacional. Porque hay medidas que no alcanzan solo con decisiones del gobierno nacional. En el caso de mi provincia, Entre Ríos, tiene un serio problema de los caminos de la producción, están cada vez más destruidos. Entonces, aún si hubiera voluntad del gobierno nacional de empujar a este sector que rápidamente puedan ingresar dólares, también van a tener otros condicionantes que no tienen que ver, vuelvo a insistir, con decisiones nacionales. Por eso, en esto tenemos que estar embarcados todos, por eso hace falta un diálogo profundo, y un diálogo sentido, digamos, que no sea una expresión para sacarse una foto y para decirle a la prensa, bueno, nos vemos junto con la oposición y estamos dialogando, no, o con los sectores productivos y estamos dialogando, no, tiene que ser un diálogo sentido. Yo creo que el presidente debe entender estas cuestiones más allá de las condicionantes que pueda tener de otros sectores que forman parte de su espacio de gobierno. Hubo un diálogo que se retomó con la oposición el lunes pasado, justamente con esta convocatoria que hizo y que tuvo muchos idas y vueltas por esta cuestión de que Juntos por el Cambio pidió estar solo. Y que recibió inclusive algunas críticas esa postura de parte, por ejemplo, de Ricardo Alfonsín, que cuestionó la actitud del radicalismo de actuar de esa manera, de pedir, exigir una posición, eh, de estar solos en esa reunión con el presidente. ¿Usted qué piensa? Parece que hay una cuestión de números que también hay que considerar. Somos el principal bloque de la oposición, o somos el bloque, el interbloque de Cambiemos es el interbloque de la oposición. Porque a fuerza de ser sincero, los demás bloques han sido funcionales a todas las demandas que le ha planteado este gobierno desde el 10 de diciembre hasta ahora. Entonces, considerar el interbloque federal de Ramón como opositor, la verdad que es pretender tomarnos el pelo a todo, o suponer que Alma Zapaz puede tener la misma representación con un voto que lo que tienen los 114 votos que tiene o representan. La verdad, y lo que significa como distribución geográfica y como representación territorial y como representación genuina del pueblo, porque nosotros los diputados representamos al pueblo, no me parece justo. Por eso entendí el planteo que hice, y yo creo que el presidente no lo entendió en ese sentido. Nosotros queremos hacer una construcción de una oposición que sirva a los intereses de la República, más allá de las cuestiones que van a venir el año próximo con las cuestiones electorales, pero nos parece que a nosotros no nos gustó para nada. Por lo menos yo tuve 2 años, del 2017 al 2019, cuando el Frente para la Victoria era oposición, y se reían y decían, consiguen el quórum y después nos sentamos a hablar, nos sentamos nosotros. La verdad que no fue una oposición constructiva, no pusieron los intereses de la República, los intereses de la Argentina por encima de la cuestión que tenían ellos fijada del 2019. Y así no hay país posible que podamos construir. Si no somos capaces de poner estas cuestiones sectoriales, partidarias,
dejarlas por un tiempo a un lado y cuando vengan los procesos electorales, en todo caso, competimos sanamente, como corresponde. Pero en el medio empezamos a discutir cuestiones que hacen al país, que van a ser muy importantes. En esta situación, que es única del país, en esta situación de tanta debilidad institucional, de tanta debilidad, mire, las expresiones que hubo ayer, el gobierno nos convoca a la oposición al diálogo y debería convocar al diálogo a sus propios sectores internos, porque las expresiones que hubo ayer entre Bonafini, el presidente, Debido, Grabois y todos aquellos que se atacaban mutuamente, no le hacen bien para nada a este gobierno. Por eso digo, el gobierno también debería entrar a pensar en que necesita, para establecer un diálogo para afuera, y empezar a tener un diálogo para adentro, porque si al presidente lo van a atacar por las redes sociales, por alguna otra red social, cuando no le gustan algunas medidas que han tomado, la verdad que desde su propio sector le van provocando una debilidad cada vez más notoria y necesita otra cosa. ¿Usted también es de los que piensan que este gobierno tiene un poder bistronte? Claramente, claramente. Y lo peor es que las discusiones sobre las cuestiones en las que no están de acuerdo la hacen a través de las redes sociales y no, o por lo menos algunas, es probable que haya otras que discutirán mano a mano, pero muchas de ellas la plantean a través de las redes sociales y eso no le hace bien al presidente en el medio de una negociación de la deuda muy difícil, en el medio de un mundo que va a ser muy complejo post pandemia. Nosotros nos va a dejar con enormes debilidades porque ya veníamos con algunas cuestiones muy complejas y entonces necesitamos el aporte sincero de todos, de la oposición dispuesta a dialogar y plantear alternativas, pero también del espacio del gobierno que, a ver, pongan a discutir las cuestiones puertas adentro del espacio y no por la prensa o por las redes sociales. Para terminar, diputado, y agradeciéndole, bueno, su amabilidad de atendernos, vamos al coronavirus, como en Entre Ríos no impactó fuertemente, por lo menos al principio, ahora han tenido algunos rebrotes, tengo entendido. ¿Cómo está la situación y qué opina usted de la cuarentena esta tan extensa que estamos viviendo? Yo que la cuarentena en el era más que necesaria y era la única posibilidad, porque necesitábamos decirle a los ciudadanos frente a qué estábamos, un virus que la gente lo conocía o que podía decir que había experiencias de cómo enfrentarlo o que había otros países del mundo que habían tenido años de lucha y que entonces podíamos traspolar algunas cuestiones. Entonces era necesario tomarse ese tiempo para advertirle a la sociedad esta cuestión. Ahora yo creo que de ahí para adelante hay que apelar a la responsabilidad social. Esto no resuelve con un estado policíaco. Esto es una situación que necesita que el gobierno eh, empodere a cada uno de los ciudadanos y que ponga en manos de cada uno de los ciudadanos las herramientas para luchar. ¿Cuáles son estas herramientas? Bueno, el distanciamiento social, insistir con estas cuestiones, no con el tema de que, bueno, se prohíbe eso a tal lugar, como pasa en algunas provincias, y de esa manera vamos a evitar que el virus entre. Hoy, de estos que se contagiaron en ultramar, creo que 62 marineros, 58, 57 estaban contagiados, a pesar de que vinieron a navegar hace 35 días, habían dado negativo. La verdad que despierta una cuestión, bueno, poner un signo de pregunta ahí, qué pasó o qué sucedió, o a no ser de que, bueno, haya demasiados falsos negativos y entonces después pasan este tipo de situaciones.
Pero yo creo, vuelvo a insistir con esto, yo creo que necesitamos que la sociedad se haga responsable, sea responsable a esta situación. La economía necesita que, o el país necesita que se vuelva a una normalidad lo mejor posible y que sea cada ciudadano el que se responsabilice de sus actos frente a sí mismo y frente a los demás, porque vuelvo a insistir, cuando hay un Estado demasiado policíaco, por ahí los actos de rebeldía terminan siendo los que se expresan con mayor asiduidad y terminan generando los problemas que después terminan generando. Perfecto, muchas gracias, diputado, ha sido muy amable. Gracias. Bueno, le mando un abrazo, muchas gracias.